Hoy en día creemos que estamos bien informados, pero pocas veces nos preguntamos cómo se construye esa información que consumimos todos los días. Este trabajo busca precisamente analizar todos esos temas. Cómo la comunicación digital no solamente informa, sino que también influye en la forma en que entendemos nuestra realidad. En los entornos digitales hay una sobrecarga de información. Vemos noticias, publicaciones y opiniones absolutamente todo el tiempo. Pero eso no significa que tengamos claridad sobre lo que realmente está pasando en nuestro entorno. Muchas veces lo que recibimos ya viene filtrado, interpretado o incluso orientado desde la forma en que se presenta. Hablemos un poquito de convergencia. Además, hoy la información no se queda en un solo medio. Una noticia puede salir en un portal, pasar a redes sociales, llegar a grupos de WhatsApp y terminar convertida en una opinión perfectamente. Ese recorrido hace que el contenido quizá cambie, se adapte y se reinterprete constantemente. Un ejemplo claro de un mismo hecho, presentado por dos medios totalmente diferentes. Ninguno está necesariamente mintiendo, pero ambos utilizan enfoques que terminan guiando la forma en la que el público interpreta la situación. A propósito, esta es una situación que se dio en la ciudad de Popayán hace pocos días, en la que un show de Monster Truck pues se salió de control, se salió de las manos, y vemos aquí cómo un medio acusa directamente a la conductora de haberse volado, entre comillas, y el otro medio enfatiza en que sale de la ciudad porque no está vinculada a ningún proceso legalmente, aún. Es decir, no vemos dos realidades distintas, vemos dos formas de construir una misma realidad. Es ahí donde entra el tema del poder comunicativo, o el poder de la comunicación. Quien comunica no solo informa, también tiene la capacidad de influir en lo que las personas piensan o creen sobre un hecho. Hablemos de ciberespacio. En el ciberespacio esto se amplifica aún más porque las personas no solamente consumen información, sino que la comparten, la comentan y ya vemos que todas esas informaciones se convierten en tendencias. Es decir, ya no somos solo una audiencia, también participamos en la circulación de los diferentes mensajes. Y es aquí donde la comunicación transformadora juega un papel clave. En este punto es importante entender que la comunicación no es neutral. Puede reforzar ideas que quizá ya existen, o puede hacer que alguien empiece a cuestionarlas. Esto no se queda en redes, termina influyendo en la opinión pública, en la forma en la que construimos los hechos y en las decisiones que tomamos como sociedad, que es muy común ahorita verlo en el tema político. Personalmente, este análisis me hizo dar cuenta de que muchas veces creemos estar informados, cuando en realidad estamos consumiendo versiones construidas de una realidad. En conclusión, no basta con informarse. Hay que preguntar quién y cómo se construyó lo que vemos. Muchas gracias. Hola a todos, soy Joana Alejandra Muñoz Rayo y en este video quiero que analicemos la comunicación digital, pero desde una mirada crítica. La idea es ir más allá de la superficie para entender cómo se conecta con nuestro día a día y qué papel juega la participación, el poder y la transformación en el entorno digital que habitamos. Para empezar, me gustaría lanzar una pregunta clave. ¿La comunicación digital realmente nos da libertad para participar o simplemente está creando nuevas formas de control? Porque sí, hoy cualquiera puede opinar, comentar o crear contenido. Pero la realidad es que no todos tenemos el mismo alcance ni la misma influencia. Piénselo un momento. Vivimos hiperconectados y las redes sociales ya son parte de nuestra rutina diaria. Dejamos de ser simples espectadores para convertirnos en creadores. Somos prosumidores. Pero ojo, la verdad es que en la pantalla lo que vemos no es una casualidad. En plataformas como TikTok o Instagram, los algoritmos deciden qué se vuelve viral y qué se queda en el olvido. Esto nos demuestra que la comunicación digital no es neutral. Está completamente medida por intereses y la tecnología. Aquí es donde entra lo que Viscontini llamaba convergencia de medios. Hoy todo está interconectado y el contenido salta de una plataforma a otra constantemente, con nosotros participando activamente en el flujo de esta. El detalle es que esa participación tiene un límite invisible. Las reglas del juego y la visibilidad las siguen controlando los dueños de las plataformas. Por eso, como plantea Castells, la comunicación siempre está ligada al poder, porque moldea la forma en que entendemos la realidad. En el mundo digital, ese poder no desaparece, solo cambia de manos. Hoy lo tienen los algoritmos, las grandes corporaciones tecnológicas y esos creadores de contenido que logran mover masas e influir en lo que pensamos. Sánchez Hernández menciona algo clave. Las redes son los espacios donde hoy construimos nuestra identidad. No solo las usamos, nos proyectamos en ellas.
pero muchas veces esa interacción se vuelve esclava del algoritmo, de la aprobación de los demás, el like, el comentario, la reacción, y esto inevitablemente puede hacer que nuestras relaciones se vuelvan mucho más superficiales o dependientes de la validación externa. Pero no todo es gris. Frente a este panorama surge la comunicación transformadora como una alternativa. Esta perspectiva nos dice que comunicar no es solo lanzar información, sino buscar un cambio real en la sociedad. Significa comunicar con intención, despertar el pensamiento crítico y usar las herramientas digitales con muchísima más conciencia. Si unimos todas las piezas, el panorama es muy claro. La comunicación digital abre puertas para participar, pero dentro de una estructura de poder. Nos movemos en plataformas que intentan moldear lo que consumimos, pero que al mismo tiempo pueden ser usadas como herramientas de cambio. No es un espacio 100% libre, pero tampoco totalmente controlado. Es un escenario de tensión constante. El entorno digital amplía nuestras posibilidades, pero nos exige mantener los ojos muy abiertos. Para nosotros, como futuros comunicadores sociales, entender esto no es opcional, es fundamental. Nuestro rol no es solo saber usar las redes sociales, sino también entender su impacto, cuestionar lo que pasa en ellas y crear contenidos responsables que aporten valor real a la sociedad. Al final del día, la tecnología por sí sola no transforma nada. El cambio viene del uso consciente que nosotros le demos. Quiero arrancar esta presentación con algo que me parece muy importante y es que ya vivimos en una cultura de la convergencia, en donde los antiguos medios de comunicación con sus modelos, digamos que muy definidos, eh, chocan o digamos que sí, chocan con los nuevos medios de comunicación o con las nuevas formas de comunicación a través de plataformas digitales, a través de contenidos multimedia. Y digamos que de este choque o de esta tensión nace algo que me parece un concepto muy importante y es cómo los entornos digitales de una u otra forma revolucionaron la educación, revolucionaron a digamos, a la sociedad y también a las profesiones en la actualidad. Todo esto tras la llegada de Internet, que es, digamos, es el propulsor de todos estos cambios porque va abriendo espacios desconocidos para muchos, entre esos medios de comunicaciones y corporaciones que se vieron en la obligación de emigrar a este tipo de entornos para no quedarse relegados y no perder el control de la información. Aquí entran cuatro factores que me parecen muy importantes destacar y es la convergencia mediática de cómo tras digamos que el choque o la tensión de los nuevos medios de comunicación con los antiguos medios de comunicación y las diferentes formas de comunicarnos o de transmitir mensajes hacen que la interacción, digamos que entre usuarios o receptores, sea de manera impredecible con quien produce ese mensaje. Siguiendo con otro factor que me parece importante destacar es con la hiperconectividad y la inmediatez. Digamos que con estas nuevas plataformas o con esas nuevas herramientas de cómo comunicarnos, rompemos la barrera de la distancia. Ya nos podemos comunicar con alguien que está a cientos de kilómetros o en un país diferente, también alguien que piensa totalmente diferente como nosotros. Entonces, digamos que planteamos una pregunta, planteamos un interrogante y queremos una respuesta inmediata. La interacción de cómo, digamos que tras esa, o sea, digamos que el interactuar constantemente en las redes sociales con uno u otro usuario, con alguien con quien controla la información, hizo que ese receptor o ese usuario cambiara la percepción y tomara un papel mucho más relevante y dejara de ser un simplemente receptor pasivo. ¿Con qué consecuencias? Digamos, con la consecuencia de crear él mismo sus propios contenidos, él mismo replicarlos y hacer que ese contenido llegue a quien tiene que llegar para que se solucione cierta problemática o cierto problema que está pasando en su territorio. La cultura colectiva es el resultado de la interacción entre diferentes personas que piensan totalmente diferente, pero que tienen gustos en común. Y que, bueno, digamos que digamos que al estar interactuando constantemente sobre un tema en especial, te hace parte de una comunidad virtual. Y eso lo que hace es captar mucha más información para nosotros o digamos para nuestro territorio o ejemplo para nuestra comunidad. ¿Cómo la comunicación
en entornos digitales se articula con los enfoques contemporáneos. Digamos que los factores que mencionaba hace un momento, lo que hacen es posible esa articulación, brindando más opciones a, digamos, a personas del común o a personas que están totalmente alejadas de un territorio, que puedan ser capaces ellos mismos de crear su propio contenido, compartirlo y, bueno, también replicar contenido que sea beneficioso para su comunidad, pero todo basado en que asimismo esas autoridades o quien tiene que resolver esas problemáticas les dé una solución precisa. Las implicaciones sociales, culturales o mediáticas de dicha articulación. Si pierdes el control de la información, pierdes el poder. Esa ya es una implicación. Hay otros factores que influyen como la igualdad en acceso a la información o a los entornos digitales. Digamos que si no tienes ese acceso, obviamente esto va a limitar la alfabetización y por ende pues va a retrasar digamos, la transformación real del territorio. La cultura es un agente transformador, pero a través de la tecnología. Entonces, la tecnología en este caso no solamente se utiliza para entretener a una comunidad, sino que resguarda y impulsa esas nuevas formas de comunicación de ese territorio, buscando qué, buscando una solución real para su territorio. Y hay otro, simplemente como para ir finalizando este punto, y es cómo las corporaciones o los medios de comunicación hacen, digamos, o tratan de recapturar, por así decirlo, la mente de las personas quienes apenas están abriendo los ojos para que vuelvan a tenerlos bajo su control. La relevancia de esos enfoques para la formación profesional del estudiante. Es de vital importancia, ¿por qué? Porque digamos que tras los acontecimientos de la pandemia del COVID-19, estos entornos digitales o esos entornos virtuales tienen mayor crecimiento y no simplemente hacen parte de nuestra vida al ayudarnos a comunicarnos o a hacer cosas como el teletrabajo, sino que también transformaron algo muy importante que fue la educación y prepararon y empezaron a formar profesionales capaces de discernir, capaces de analizar, capaces de, sí, claro, de analizar información ética y críticamente para, digamos, lograr algo que es muy importante, la transformación social y la comunicación transformadora en cada territorio. Muchas gracias. Hoy quiero presentar un análisis crítico sobre la relación entre la comunicación digital y los enfoques contemporáneos de la comunicación, a partir de autores como Manuel Castells y Henry Jenkins. Reflexionaré también cómo las tecnologías digitales han transformado la interacción social, la cultura y los medios de comunicación. Actualmente la comunicación digital forma parte de nuestra vida cotidiana. Las redes sociales, plataformas digitales y dispositivos móviles han cambiado la forma en la que nos relacionamos y también en la que nos informamos y participamos socialmente. Digamos que por esta razón es importante analizar críticamente cómo estos cambios se articulan con los enfoques contemporáneos de la comunicación y cuáles son sus implicaciones sociales, culturales y profesionales. La comunicación digital se caracteriza por la interacción inmediata y global, a diferencia de los medios tradicionales. Ahora los usuarios no solamente reciben información, sino que también crean y comparten contenidos. Las redes sociales permiten que cualquier persona publique opiniones, videos o noticias en tiempo real. Esto transforma por completo los modelos tradicionales de comunicación. Según Manuel Castells, vivimos en una sociedad que es una red donde las relaciones sociales y el poder se construyen a través de redes digitales. Castells habla de la autocomunicación de masas, que significa que los individuos pueden producir y difundir mensajes sin depender exclusivamente de grandes medios de comunicación. Sin embargo, aunque existen más participación, también hay control por parte de plataformas digitales y algoritmos que condicionan lo que vemos en Internet. Eh,
Henry Jenkins plantea el concepto de cultura de la convergencia, donde los medios tradicionales y digitales se integran. Además, los usuarios dejan de ser receptores pasivos y se convierten en participantes activos dentro de una cultura colaborativa. Por ejemplo, una historia puede expandirse a través de películas, redes sociales, videojuegos y plataformas digitales, generando participación e inteligencia colectiva. La comunicación digital se articula con los enfoques contemporáneos porque promueve una interacción y participación, además una construcción colectiva de significados. Actualmente los usuarios no solamente consumen contenido, sino que también lo crean, lo modifican y además lo comparten. Esta participación también puede generar desafíos relacionados con la manipulación de la información, la dependencia tecnológica y la sobreexposición digital. Hay unas implicaciones, con el uso de las tecnologías digitales han ampliado las posibilidades de participación ciudadana y al acceso a la información. Sin embargo, también han aumentado fenómenos como la desinformación, eh, las noticias falsas, la polarización social. Esto demuestra que la comunicación digital puede fortalecer la democracia, pero también puede influir negativamente en la opinión pública. También hay unas implicaciones culturales, pues que la comunicación digital ha transformado la cultura y las formas de expresión. Hoy las personas construyen identidades digitales mediante redes sociales y de contenidos audiovisuales y comunidades virtuales que se forman. Además, la globalización digital permite compartir culturas, ideas rápidamente, aunque también puede provocar una pérdida de identidad local y una homogeneización cultural. Las implicaciones mediáticas, por ejemplo, los medios tradicionales han tenido que adaptarse a los nuevos entornos digitales. Actualmente predominan formatos rápidos e interactivos como los reels, los podcasts, el streaming y un contenido multimedia, por ejemplo. Eh, Además, los algoritmos influyen en la información que consumimos, determinando qué contenidos tienen mayor visibilidad. Hay algo más que es una eh, relevancia profesional, que es para los futuros comunicadores sociales. Estos enfoques son fundamentales porque permiten comprender críticamente el impacto de las tecnologías digitales. El profesional de comunicación debe desarrollar un pensamiento muy crítico, manejo de herramientas digitales y sobre todo una responsabilidad ética. Em, Creo que su papel no solamente es informar, sino también contribuir a la transformación social. Y para concluir, mm, me, me parece que la comunicación digital ha redefinido las dinámicas sociales, culturales y mediáticas. La articulación con los enfoques contemporáneos evidencia que la comunicación no es un proceso neutral, sino que es un espacio donde se construyen relaciones de poder y participación y transformación social. Por eso es necesario promover un uso crítico, responsable y además ético de las tecnologías digitales. Eh, Me gustaría dejar esta reflexión, cómo podemos utilizar la comunicación digital de manera crítica y responsable para generar cambios positivos en la sociedad. Gracias.